Para hablar sobre esta situación, tenemos una entrevista vía Zoom con el doctor Ernesto Blume, ex presidente del Tribunal Constitucional. Doctor Blume, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿qué sensación le deja esta semana que cierra con dos expresidentes sentenciados? ¿Cómo queda nuestra clase política, si se le puede llamar así? Bueno, me deja una positiva porque significa que se va abriendo camino la verdad, que se va cumpliendo con un Estado constitucional en donde no debe admitirse por ningún, digamos, personaje político, cualquiera sea su nivel, la infracción a la ley. Me deja la sensación de que aunque la justicia tarda, va llegando y que tenemos esperanzas de salir adelante. O sea, en el fondo una sensación positiva. Podemos discutir cada caso y ver si la posición del Poder Judicial es la más adecuada o no, pero el hecho de que una sociedad sea capaz de procesar a sus presidentes cuando estos violan la Constitución o infringen la ley penal es positivo. Creo que el cuerpo social del Perú va en un proceso de profilaxis tratando de buscar ser mejor en aras de consolidar un Estado constitucional. En términos genéricos, mi sensación es positiva, aunque lógicamente de otro lado uno lamenta que hayan estos casos y que quienes aspiran al poder traicionen el mandato popular, ingresen al terreno del delito y defrauden a sus electores. Pero esto también debe significar una lección muy importante para todos nosotros, para todos los ciudadanos comunes y corrientes, que aportamos con nuestro voto a el destino del Perú, para que sepamos escoger. Yo diría que todo esto nos debe llamar a un voto consciente y a un voto de conciencia. Es decir, pensando en las personas más calificadas que entreguen sus empeños en aras de sacar adelante al país, a personas que tengan trayectoria, que tengan ejecutoria democrática, que tengan honestidad, probidad, idoneidad. Es decir, que sepamos elegir, que no nos dejemos engañar, que no creamos encantos de sirena, porque una cosa terrible para un pueblo es no aprender de las lecciones que le da la vida. Todo esto es una lección para todos los peruanos, Claro. tanto para los políticos como para los que estamos en el llano y aportamos con nuestro voto digamos, en el destino político del país. Esta es una gran reflexión. Aquí se debe entender bien claro que quien aspira a un cargo público lo debe hacer por el Perú para servir a su país y no para aprovecharse del cargo, ni sacar beneficios económicos, ni delinquir. Y cuesta mucho delinquir porque quienes lo hacen terminan presos. Y creo que ese es un buen mensaje para Claro. el Perú y sobre todo para los nuevos políticos. Claro. Doctor, sobre el caso de Martín Vizcarra, que fue sentenciado el día miércoles, digamos que siempre alrededor de Vizcarra se decía que había una especie de protección de nuestro sistema de justicia. Finalmente ha sido sentenciado. ¿Cree que se demoraron mucho en el caso de Vizcarra, dado que era un proceso bastante largo, que era, digamos que databa de cuando él era presidente regional de Moquegua? ¿Hubo una lentitud extraña, cree usted, en el caso de Martín Vizcarra? Mire, a la luz de la sentencia que se ha expedido, yo no me atrevería a decir eso. Creo que ha habido un tratamiento cuidadoso del tema. Era y es un expresidente el que se ha juzgado. Los jueces han tratado de ser muy minuciosos, de agotar todos los mecanismos procesales para que nadie diga que ha habido violación de derechos fundamentales o ha habido, digamos, una orientación de otra naturaleza. Creo que ha sido un proceso llevado, digamos, en términos comparativos a un tiempo promedio, inclusive un poco menos que otros procesos. Pero lo importante es que, a la luz de lo que conocemos, la tesis fiscal ha sido demostrada
y ha quedado acreditado que el señor Vizcarra pues incurrió en hechos tipificados en la ley penal como delitos y frente a eso tiene que responder. Ha quedado también demostrado que el personaje es un personaje muy especial porque eh, no tiene sangre en la cara, la verdad, si lo tengo que definir en alguna forma. Es impertérrito frente a cualquier noticia y piensa que él es absolutamente dueño de la verdad. Pero a esos personajes creo que la realidad, cuando se actúa con rigor y con justicia, los va colocando en su sitio y los va haciendo ver las cosas. Creo que el señor Vizcarra tiene mucho que aprender de esta sentencia. Y hago votos para que el Ministerio Público no baje la guardia, debe apelarse de esta sentencia, debe mantenerse el empeño del Ministerio Público y del Procurador General de la República para defender a la sociedad por un lado y al Estado por otro lado, y que se aplique la ley con el máximo rigor. Yo creo que a la luz de lo que conocemos y de las noticias que aparecen en los medios y de la información que hemos recogido de las partes involucradas y de los abogados, es evidente que hay prueba contundente con declaraciones de colaboradores eficaces, con confrontaciones, con documentos, que ha habido infracción a la ley penal. Y claro, eso es realmente lamentable en una persona que ha llegado al nivel que este caballero llegó. Claro, y ojalá sea una lección para quienes aspiran a la presidencia de la República. Ojalá. Tiene que aprenderse de estas lecciones. Y ojalá que el Poder Judicial mantenga esa línea y ojalá que las inquietudes de algunos colegas muy respetables que sostienen que en segunda instancia esta sentencia se va a cuestionar y que en el fondo el señor Vizcarra va a lograr algunos objetivos, creo que ojalá sea una teoría infundada. Claro. Y ojalá la justicia avance y se sancione hasta la última instancia a quien es responsable de hechos reprobables. Doctor, recordemos que cuando Vizcarra apenas fue sentenciado, utilizó sus redes sociales para señalar que había sido una condena de una mafia, ¿no? Digamos, le puso énfasis a la palabra mafia, que hay una campaña en contra suya, y invocaba a sus seguidores a votar por su hermano Mario en las próximas elecciones. ¿Cómo se puede tomar esta actitud de Vizcarra tras ser sentenciado? ¿Es como un manotazo de ahogado o simplemente dejar el poder ya a su hermano? Bueno, mire, yo creo que este personaje ha demostrado pues absoluta sangre fría y falta de conciencia de lo que ha hecho, o por lo menos eso es lo que demuestra. Y seguramente para él la tesis de la persecución política es una tesis que él pensaba que iba a dar resultado. Hasta ahora no se lo está dando. Él está tratando de endosar los votos a su hermano. Yo creo que el electorado no puede ser tan cándido de creer en estos cantos de sirenas. Es una candidez absoluta creerle al señor Vizcarra, y lo digo con todo respeto a quienes están en la línea de apoyarlo. Creo que ha demostrado en muchos de sus hechos que no tiene la talla suficiente para ser presidente ni para aspirar a la presidencia de la República. Y vuelvo a repetir, tenemos que aprender de estas lecciones. O sea, quienes están haciendo como un eco de ecos de esta posición de apoyar al señor Vizcarra y a su hermano, creo que tienen que reflexionar mucho, claro, y aprender de esta lección. Creo que esto replantea las cosas y creo que en la privacidad de su celda, el señor Vizcarra tiene oportunidad de reflexionar y de rectificarse. Claro, doctor. Y de reconocer sus errores, ¿no? Y el día de ayer, en el proceso a Pedro Castillo, nosotros habíamos escuchado ya la defensa de Castillo y varios de sus seguidores señalaban que no se había dado un golpe de Estado porque no se levantaron en armas, ¿no? Pero sin embargo, ese mensaje a la nación que dio aquel 7 de diciembre fue de forma tácita un golpe de Estado. El que no lo haya querido ver así, ahora con esta sentencia queda también bastante cuestionado, ¿no? Evidentemente, mire, y además hay una situación que yo quiero recordar y además rescatar.
ya el Tribunal Constitucional, en un proceso de habeas corpus que precisamente se planteó en defensa del señor Pedro Castillo, analizando los hechos del 7 de diciembre del año 2022, dijo claramente que lo que hizo el señor Castillo fue un rompimiento del orden constitucional que ipso iure lo colocó al margen de la Constitución y en causal y lo colocó en causal de vacancia. Eso lo dijo claramente el tribunal y es más, dijo que la declaración de vacancia efectuada por el Congreso de la República ese mismo día fue una declaración de vacancia, valga la redundancia, declarativa y no constitutiva, porque ya se había producido la vacancia en términos jurídicos. Es decir, lo que hizo el Congreso fue declarar una vacancia que se había configurado con el rompimiento del orden constitucional y la colocación de este señor al margen de la Constitución. Eso es lo que dijo el tribunal y está en sus respectivos fundamentos. Claro. Y dijo que desde esa perspectiva no hay que darle perdón, hay una llamada que está entrando, no hay que darle a la situación más exigencias, porque la premisa mediante la cual se declaró la vacancia fue que ya se había colocado al margen de la Constitución y esto lo manifestó el señor, inclusive Alberto Borea, el constitucionalista Alberto Borea, en varias oportunidades. Hubo un hecho al margen de la Constitución y esto evidentemente significa además una responsabilidad de orden penal que tiene que ser analizada y que ha sido analizada en el respectivo proceso que menciono. Claro. Ahora, doctor, durante este proceso, bueno, han sido también sentenciados la ex premier Betsy Chávez, el entonces asesor de la PCM Aníbal Torres, pero durante el proceso ambos señalaban que no tenían conocimiento de este mensaje. Para muchos era obvio que ellos podrían haber participado, habían preparado el mensaje. ¿Usted se come ese cuento de que ellos no sabían nada? No creo. Y además, mire, en el proceso penal que ha habido, cuyos detalles no conocemos, pero entiendo que ahí se ha actuado la prueba, se ha analizado la participación personal e individual de cada uno de ellos, han aparecido elementos probatorios suficientemente contundentes que demuestran la responsabilidad individual de todos los coacusados. Y por lo tanto, creo que ahí nadie debe lavarse las manos. Es evidente que hubo un acto ciertamente coordinado y concertado previamente a la luz de lo que aparece en la sentencia hasta donde nos hemos enterado de su lectura. Claro, doctor, para cerrar el tema de Pedro Castillo, y no quería cerrar sin preguntarle esto, ¿qué le pareció a usted la actuación de los abogados Raúl Noblecilla y Carlos Torres Caro en el Pleno del Congreso cuando fueron a defender tanto a Betsy Chávez y a Pedro Castillo de una posible inhabilitación? Su participación fue bastante cuestionada por la forma de cómo se expresaron ante el Pleno. ¿Qué le deja Mire, son colegas y yo la verdad que trato de no referirme a los colegas, pero como es un hecho público y notorio, para mí una actuación lamentable que deja mucho que desear de la profesión de abogado. Un abogado está obligado por su profesión y por el código de ética profesional a guardar una conducta prudente, responsable, mesurada, alturada, respetuosa, y no puede estar en el territorio de las adjetivizaciones y de acusaciones y de, digamos, palabras disonantes. Creo que es lamentable. Y yo la verdad que llamo a la reflexión a ambos colegas para que rectifiquen su conducta. Claro. La defensa es un magisterio. Hay un trabajo muy importante del doctor Domingo García Rada, padre del doctor Domingo García Belaúnde, que fue presidente de la Corte Suprema de la República y del Jurado Nacional de Elecciones, que pondera la labor del abogado defensor, pero llama a una defensa
alturada, a una defensa argumentativa y no de adjetivos, ni de insultos, ni de improperios. Y creo que los abogados tenemos el imperativo moral de marcar con nuestra conducta esa línea respetuosa de defensa, porque el derecho de defensa es un derecho constitucional, claro, es un derecho sagrado que tenemos todos los ciudadanos, y quien ejerce el derecho de defensa debe estar imbuido de esa conciencia de actuar con rigor, con respeto, digamos, toda responsabilidad, demostrando la tesis de su patrocinado, pero con elementos objetivos, explicando las razones fácticas y jurídicas, pero no con este tipo de improperios, claro, ni este tipo de espectáculos que dejan mucho que desear. Yo lo lamento de veras. Doctor, cambiando de tema, vamos a pasar al caso de la fiscal Delia Espinosa. Delia Espinosa el día miércoles va a asistir al Parlamento de la República para participar de este pleno en el que se va a debatir y votar si se le inhabilita por 10 años. Por otro lado, está también el caso en la Junta Nacional de Justicia, bueno, que va a llegar incluso hasta el Tribunal Constitucional. ¿Cómo analiza usted esta participación de Delia Espinosa en los últimos meses, ¿no? De tantos idas y vueltas, de tanto rascar la olla para volver a ser fiscal de la Nación? Bueno, lo he dicho varias veces, no refiriéndome a ella como persona a la que respeto, sino refiriéndome a su conducta, a sus actos, realmente lamentable, realmente deplorable. No hay que olvidar que quien ejerce el cargo de fiscal de la Nación es un personaje que primero debe ceñir su accionar rigurosamente al marco constitucional y legal. Y es una persona que debe ser consciente, que debe respetar a las instituciones, a las personas, y en su calidad de fiscal como defensora de la sociedad en juicio, como defensora de la legalidad y como titular de la acción penal pública, debe ser una persona muy objetiva, muy prudente, muy respetuosa. Y lo que hemos visto es un espectáculo lamentable. Una persona que ha entrado en el terreno de desacatar un mandato de autoridad competente, desacatarlo abiertamente, de luego acusar a miembros de esa autoridad competente, de la Junta Nacional de Justicia, de ser personas que van a terminar presas, de negarse a cumplir un mandato, y cuando esa Junta Nacional de Justicia le impone una sanción, de recurrir al Poder Judicial para sacar una medida cautelar y pretender mantenerse en el cargo, y luego enfrentarse al Congreso de la República, porque el Congreso ha hecho una investigación y ha concluido que hay responsabilidad siguiendo el procedimiento de acusación constitucional pertinente. Y frente a esa decisión hace una acusación tremenda. Dice que se ha producido un acto dictatorial y que en el Perú se vive una dictadura congresal, sin tomar conciencia de lo que puede tener como efecto en repercusión nacional e internacional sus palabras. Es decir, yo creo que lamentablemente, y lo digo con mucha pena, la doctora Delia Espinosa no da la talla para ese cargo. Yo creo que lamentablemente no califica para ese cargo. Como lo he dicho, ha entrado en actos infractorios seriales, uno tras otro, y se sigue revelando. Claro. Y bueno, en lugar de hacer lo que hace una persona consciente, prudente, que es investigada, decir, bueno, que me investiguen, aquí estoy, brindo todas las facilidades, y si soy un problema me hago a un lado y que se investigue, pero no aferrarse al cargo en esa forma tan vehemente, acusando a quienes la investigan e imputándoles responsabilidades. Claro. Eso a mí me parece sumamente grave. Doctor, y con todas estas irregularidades, desacatos, desobediencias que ha cometido Delia Espinosa, ¿usted considera que debería ser de todas maneras entonces inhabilitada por el Parlamento? Yo creo que, con todo respeto, no da la talla y se ha ganado en términos bastante significativos una sanción que desde mi punto de vista debería ser la destitución y la inhabilitación, para que sea una lección para todos de que así no se puede actuar en un Estado constitucional. Doctor, la última.
Se habla ya de una preparación de una nueva ley orgánica del Ministerio Público. ¿Considera que esta se hace necesaria? Mire, hay que evaluar cuál es el planteamiento. Yo en realidad creo que en principio el tema más que normativo es un tema de personas. Ajá. En la medida en que tengamos jueces y fiscales, probos, idóneos, conscientes de su función, rigurosamente seguidores de los mandatos constitucionales y legales, las cosas funcionan. No es un problema necesariamente normativo. Si hay que ajustar cosas, habrá que ajustarlas y ajustarlas en beneficio de la defensa de los derechos fundamentales. Porque no hay que olvidar que cualquier reforma en un Estado constitucional como el peruano pasa necesariamente por considerar que esa reforma tiene que ser respetuosa de los derechos ciudadanos y no empoderar a instituciones para que avasallen derechos, atropellen derechos y pisoteen a los ciudadanos. Claro. Bien, como decíamos, el día miércoles se va a decidir la suerte de la fiscal de la Espinosa, suspendida fiscal de la Nación, en el Parlamento, y se pide 10 años de inhabilitación para ella. Doctor Blume, queremos agradecer la entrevista, siempre es un gusto conversar con usted. Gracias, muy amable. Que tenga buen fin de semana. Hasta la próxima oportunidad. Hasta luego. Bien, estuvo con nosotros Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, con quien hemos hablado sobre el caso de Martín Vizcarra, a quien él califica como una persona que no tiene sangre en la cara, ha sido sentenciado por corrupción, y bueno, y está, digamos, a favor de esta postura de inhabilitar a Delia Espinosa. En el Parlamento va a decidir la suerte de Delia Espinosa el día miércoles, y para Blume, Delia Espinosa no da la talla para estar en el Ministerio Público.